Amigos, buenas noches. Esta mañana un grupo de congresistas han presentado una carta a la Junta de Fiscales Supremos exigiendo la renuncia de 3 de ellos, ¿no? De la mayoría de la Junta de Fiscales Supremos, comenzando por el fiscal de la Nación, el señor Pablo Chávarri, y también por el señor Rodríguez Montesa, y el señor Tomás Aladino Gálvez. Uno de los firmantes es el Mundo del Águila de Acción Popular, quien nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, el sentido de la carta es ¿cuál? ¿Qué ocurriría si es que los fiscales renuncian? ¿Quién asumiría ese cargo? Porque la Junta de Fiscales Supremos solamente pues está compuesta por 5 de ellos, ¿no? Bueno, hay una sucesión de elección, entiendo yo, ¿no? O sea, ese no sería finalmente el problema, sino por el contrario, sería la solución, creo yo. Lo que se trata es de mandar un mensaje político. Yo cómo veo el tema. Cuando el Poder Judicial entró en crisis, por solamente la mención o un audio del señor, de aquel que en aquel momento, cuando él ocupaba el cargo máximo en la instancia judicial, que es el señor Duvalí Rodríguez, él dio un paso acostado. Y previa reunión que tuvo con los jueces supremos... Al parecer, claro, empujadito, ¿no? Por los propios supremos le dijeron, oye, pero únicamente salvemos la institucionalidad. 6 de 18 o 21, ¿no? Pero hoy en día, dentro de la Fiscalía, también dentro del ámbito de la máxima instancia, 2 de los 5 están en contra. Entonces no hay esa armonía que se necesita para hacer los cambios que queremos. ¿Tendría que irse toda la Junta? Por ahí han dicho que justo pagan por pecadores. Es una alternativa que se vayan todos los 5 hoy en día fiscales supremos que existen y que existe una verdadera renovación que permita, ¿no?, a la ciudadanía y a las distintas instancias del Estado poder confiar nuevamente en la justicia. Ya hay fiscales superiores, ¿no?, que también se están manifestando. Hay una interpretación, me parece que es de Alan Wagner, que dice que los que tendrían que asumir en todo caso son los fiscales superiores con mayor antigüedad, ¿no? En ese caso... Hay esa sucesión y eso es válido. Hoy día los fiscales superiores han emitido una carta. Claro, ellos han sido muy diplomáticos, muy políticos, porque tienen que respetar a una instancia superior, en este caso a la Suprema. Pero el mensaje es bastante claro. Ellos piden lo que pide todo el mundo. Primero, excluir la paja del trigo. No todos son iguales, y eso es cierto. O sea, la justicia hoy en día, como muchos ámbitos del Estado, lo vemos con malos ojos. Pero hay buenos jueces, hay buenos fiscales, y en ellos tenemos que apoyarnos. Ahora, pero el fiscal de la Nación parece estar valiendo o hacer valer su promesa de los días anteriores o su advertencia de los días anteriores, en la cual dijo, ya van a ver que se van a saber los corruptos, ¿no?, de este gobierno. Hoy acaban de denunciar al exministro de Economía, Alfredo Torne, por el caso Chinchero. Evidentemente, el caso Chinchero motivó en su momento la renuncia del actual presidente de la República al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces uno se pregunta si es que ahora el fiscal va a tratar de establecer alguna línea para perjudicar a Martín Vizcarra. De pocos, ¿no? Para llegar al tercer piso, primero llegas subes al segundo y luego llegas al tercero. Y creo yo que esa es la intención del fiscal hoy en día, ¿no? Ha empezado con el caso Chinchero, es un caso emblemático, es un caso que asocia al actual presidente en su debido momento cuando era ministro de Transportes. Pero bueno, vamos a ver, finalmente la justicia, nosotros no estamos en contra de impartir y de buscar la justicia, sino por el contrario, creemos que hay elementos y hay individuos y personajes que no están en capacidad de hacerlos. Y uno de ellos es el señor Chávarri. Entonces él, por un tema político, por un tema de darle la seguridad, la garantía y generar un buen clima, debería renunciar. Ahora, una denuncia como la de Torne, independientemente de las responsabilidades de Torne, pues Chávarri queda mal, pues, ¿no? Porque efectivamente se ve que se estaría politizando, ¿no?, el trabajo, como se vio con la denuncia contra Bruno Yufra, que había sido reclamada por Keiko Fujimori esa misma tarde. El mismo día, dos horas de diferencia. O sea, es un tema de oportunidad, bueno, ¿no?, y precisamente de pertinencia. Eso le permite a Chávarri ser altanero, ¿no? Lo cual no debería ser así. No por los congresistas que le han solicitado que renuncie, sino por la ciudadanía y por el cargo. Porque tiene el respaldo de una bancada. Y yo estoy seguro que la mayoría de los integrantes no piensan así, como piensan algunos, pero lamentablemente por ellos y por el país. Se siente respaldado, Chávarri. Se siente totalmente. Se siente que tiene el piso político de Fuerza Es como aquel que busca bronca, sabe que no va a poder fajarse o pegarle al otro, pero tiene alguien atrás que le va a responder. Ustedes, los congresistas, presentan este pedido, además que es bastante serio, porque también intuyen que en el Congreso Chávarri no va a ser destituido por la mayoría fujimorista. Yo espero que no. Eso se podría voltear. Bueno, lo que sí yo le digo a la ciudadanía que tenga mucha atención, porque ahora vamos a ver efectivamente quiénes son los congresistas, no, que con su actuar, vale decir con el voto, tienen mucha similitud o difieren
de finalmente lo que dicen. Cuando se comienza a especular sobre quién es la señora K, entonces ahora se dice que es Miki Torres. Yo veía, claro, Miki se escribe con K, pues entonces de repente. Pero ni ¿no? siquiera empieza con K, Él ¿no? era, Tiene una K por ahí. Pero claro, está la K del Miki, que ni siquiera es Miguel, pero bueno, digamos, ¿no? Toda este juego, ¿no? De quién es la señora K. Uno también comienza a dudar incluso si Inostroza va a ser destituido por el Congreso. Sí, yo creo que sería un escándalo. Nosotros estamos tratando de seguir todos los procedimientos tal cual estipulan la normatividad. No queremos que finalmente al salirnos de eso, mañana más tarde, ellos puedan apelar a una instancia superior y puedan ser devueltos al espacio donde hoy en día... Es un tipo astuto. Inostroza No, pues, seguramente sí. va a dejar o va a enviar el mensaje al fujimorismo, decirle, oiga, por si acaso yo también sé bastante por acá. No, ya se lo mandó, creo yo, con el que la señora acá es Miki Torres, como diciendo, oye Miki, tienes que inmolarte. Tienes que inmolarte porque yo fácilmente podría decir que la señora acá es lo que todo el mundo sabe. Yo tengo sobrinos que tienen 6 años y saben que la señora acá es Keiko Fujimori. O sea, no hay mucha ciencia en eso. Claro, lógico, ¿no? Ahora, el presidente, por otro lado, el presidente Martín Vizcarra en los últimos días ha ido también como virando de advertir que podía utilizar todas las herramientas que tenía a su disposición para llevar a cabo el referéndum que él ha propuesto, hoy, entre ayer y hoy, bueno, reiterar que de repente el camino va por el tema de recojo de firmas, recolección de firmas, si es que el Congreso no se pone las pilas, si es que el Congreso demora mucho este procedimiento. ¿El referéndum está en riesgo, tal con este último encontrón de esta última semana entre el Congreso y el Ejecutivo? Yo espero que no. ¿O entre la mayoría parlamentaria y el Ejecutivo? Yo espero que no sea así, porque debería haber referéndum. Debería haber referéndum, lo dividimos en dos partes, el lado judicial y el lado político. Al menos en el primero creo que hay concordancia. Y quizás para algunos congresistas el primero sirve para dilatar o patear el segundo, que es el político. Pero yo creo que debería haber un entendimiento. Es necesaria una reforma tanto del Poder Judicial como una reforma política. No solamente es llamado, es necesitado por todos los actos que han sucedido, sino que la situación así lo percibe. ¿El Ejecutivo va a atracar un referéndum que solo se refiera a la reforma judicial? ¿Usted cree? ¿Sería favorable? Porque incluso hay fujimoristas que están diciendo que podrían llegar efectivamente, por ejemplo, a un proyecto consensuado para la reforma del CNM y están, bueno, los otros artículos que no tocan el tema constitucional. ¿Quedaría media caña? ¿Vizcarra saldría debilitado en una situación como esa? Todo es posible bajo el compromiso finalmente de hacer también esta reforma electoral. Es cierto también que la reforma electoral se va a aplicar recién en el 21. Es una buena señal, creo yo, poder honrar los compromisos y poder honrar la palabra. Y hay un tema de urgencia, ¿no? Bueno, la urgencia es el tema judicial. No podemos estar sin CNM. No podemos estar, creo que son 9 meses. Pero además hay una urgencia por lo político en el sentido del momento que estamos viviendo. Sí, o sea, el Congreso no lo ha hecho en varios años, ¿por qué esperar que va a ser en 1 o en 2 más? Bueno, es que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, tiene que haber un compromiso ya en niveles o esferas mucho más altas, de tal forma que la ciudadanía y nosotros mismos tengamos la tranquilidad que finalmente va. Su compañero de bancada, Víctor Andrés García Belaúnde, ha dicho, de una vez, pues, presidente, entonces, ¿por qué no pregunta en el referéndum también si su continuidad debe ser confirmada o ratificada o no? Hay congresistas que han ido expresando cada vez más explícitamente, valga la redundancia, su molestia con la forma en la cual el presidente ha planteado esta reforma judicial. Hay quienes se sienten que están pagando justos por pecadores, que están metiendo a todo el mundo en el saco de repente de los malos congresistas. Y me incluyo. ¿Qué opina? Me incluyo. Me incluyo. Creo ¿Se siente maltratado? Sí, mira, hay 2 episodios en la historia que hoy en día se pueden repetir. Si hablamos de los días previos a abril de 1992, en lo cual Fujimori sistemáticamente y metódicamente bombardeaba la imagen del Congreso. Y la otra... De manera injustificada, en muchos casos, porque ahí incluso había una apertura que fue, como usted dice, distorsionada. No, y se comprobó después que todo era un pretexto, porque los dictadores finalmente nunca tienen justificaciones sino pretextos, ¿no? El tema del gasto en el Congreso, cuando después un Congreso con una sola Cámara terminó prácticamente multiplicando por 10 la inversión o el gasto en el Congreso. Y la otra, la de julio de 1968. Cuando un grupo de ciudadanos van y le piden a Fernando Belaúnde que cierre el Congreso. No se olvide que en esa época había una mayoría por parte de la alianza entre APRA y el oderismo. Belaúnde nunca cerró el Congreso, ni se imaginó cerrar el Congreso, sino por el contrario, levantó la imagen de la institución. Entonces yo quiero que el presidente Vizcarra entienda
y lea bien estos dos episodios Pero de la historia. detengámonos en esa lectura histórica para decir, porque de repente Vizcarra dice, si yo no hago un poquito la de Fujimori, voy a terminar como Belaunde. Voy a terminar como Belaunde, porque Belaunde no cerró el Congreso y miren qué terminó el asunto. No, el Congreso no da el golpe, son las Fuerzas Armadas, esta es otra historia que no tiene ninguna relación. Pero a partir de una inestabilidad política... Ninguna relación. No quiero decir, por supuesto, que va a haber un golpe de Estado, ni mucho menos, pero a lo que me refiero es que ese golpe de las Fuerzas Armadas sucede a partir de una inestabilidad política que no fue resuelta por los cauces constitucionales como se debía. Aquí hemos salido de un presidente que fue renunciado porque iba a ser vacado por segunda vez. Uno dirá, bueno, se lo merecía, no se lo merecía y demás, pero de hecho, si el Congreso hubiera tenido otra constitución, no hubiera pasado pues lo que ha pasado. Y Vizcarra sube con un premier que de repente incluso es demasiado contemplativo, dialogante, vamos a decirlo así, con el fujimorismo, y mira también cómo le responde. Por ser generoso. ¿Cómo le responde? Entonces es complicado, ¿no? Este entrampamiento, ¿o no? Sí, no, la coyuntura es difícil, definitivamente, porque tienes un presidente que particularmente, yo creo que un afán, un objetivo bueno de querer hacer una reforma, no lleva bien su discurso o su mensaje, que es, oye, separar el trigo de la paja. En el Congreso, efectivamente, hay gente que no desea, pero hay gente que sí deseamos y queremos hacerlo bien. Y por cierto, esa es otra de las cosas, esa rapidez con la cual, esa celeridad con la cual él lleva los proyectos al Congreso ha hecho que lamentablemente los proyectos tengan muchas deficiencias. ¿Podrían conversarse, matizarse esos proyectos claro que y llevarse a referéndum igual? Bueno, yo creo que debería aprobarse un tema... O sea, bicameralidad está claro que debería ir. Está claro. No le tienes que preguntar a la gente que si son 30, 36 o 38. Eso después se puede... El fondo es una ley electoral. Es lo que está en juego. Tienes que reglamentarla, porque todo tiene que estar en el artículo constitucional. Bueno, lo hicieron así, lamentablemente. Y cambiaron 46 artículos de la Constitución. Entonces, en vez de, como dices tú, ir a un concepto mucho más general, oye, ¿estás de acuerdo con las dos cámaras? Si te dicen sí, luego lo reglamentas. Una ley orgánica de elecciones, entonces finalmente terminas trabajando el tema con mayor paciencia, con mayor profundidad. Estamos en plena campaña municipal, aunque a veces no parezca, y todavía hay problemas. No solamente me dicen problemas porque hay cuestionamientos serios contra un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que es el señor Arce Córdoba, que es mencionado también en estos audios, sino porque hay incluso candidatos que no han sido confirmados. ¿Qué está pasando en Acción Popular? El 7 de octubre son las elecciones. Ahorita, que por cierto sería un cumpleaños más del presidente Belaunde. Estamos a 3 de septiembre. Estamos a 30 días y un poco más, pero sin embargo tenemos candidatos como el de Ancash, que es el ex general Otto Guiovich, que aún no tiene el visto bueno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque el jurado es así, a los partidos políticos nos exigen plazos. Y ellos son sumamente rigurosos con los plazos. Son los plazos que no le exigen a los movimientos regionales. Que no los exigen a los movimientos regionales, que no los tienen los movimientos regionales y que ellos mismos no los tienen. Entonces quiere decir lo ancho para ellos y lo angosto para los partidos. ¿Cuántos candidatos tienen ustedes en esa situación? Sí, nosotros a nivel nacional, en un principio teníamos 1.200 candidatos, a nivel nacional. Éramos el segundo partido con mayor número de candidatos, pero lamentablemente todo este actuar también corrupto de algunos jurados especiales electorales, como el de Ancash y el del Callao, hace que finalmente nuestros candidatos... Usted dice actuar corrupto de jurados electorales especiales. Ahí está corriendo plata en los jurados electorales especiales. Sí, pero hay intereses de por medio. En una región tan convulsionada como Ancash, donde la corrupción y la violencia prima, tenemos un candidato como el señor Otto Guiovich, que su planteamiento y su forma de actuar y su trayectoria de vida es contrario a eso. El jurado especial lo tacha por una tontería, por un tema de plazos que es injustificado, va a llegar al Jurado Nacional de Elecciones. Y yo le pido al Jurado Nacional de Elecciones que precisamente actúe primero con celeridad y segundo, no con la justicia debida. Sería una desgracia, ¿no?, que hayan casos de corrupción, porque ya los organismos electorales vienen siendo cuestionados después de muchos años de que eso no ocurría. Ha ocurrido, por supuesto, en la OMPE, ahora, como decía, está ocurriendo en el Jurado Nacional de Elecciones. La denuncia que usted hace es muy seria, si es que termina siendo así. Y no puede ser que los candidatos tengan pues 30 días para hacer campaña. Eso no es justo ni por ellos ni por el electorado. El electorado lo que tiene que hacer es llegar el día de la elección informado. Y la forma o el mecanismo de informarse es escuchando a todos. Bastante enrarecido el ambiente. Gracias, Edmundo del Águila, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con más. Está con nosotros el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, precisamente para seguir discutiendo pues sobre los pormenores de cómo se va a procesar esta reforma. No se vaya.